imposible resistirse. Y yo sé que es para mujeres, pero llamamos. Hoy le voy a dar un break a ella. ¿De verdad? Le voy a dar un break a los varones esta mañana, Fernández Reyes. Moyola. Y van a querer contestar esta pregunta, pues esta pregunta... ¡Qué bien! ¿Por qué los hombres no buscan ayuda para salvar la relación y solo reaccionan cuando ella dice, me quiero divorciar? Es una psicología del varón. Mira, yo comencé a escuchar, de hecho, cuando yo recluto al pastor Rey Matos para el segmento Vida de Casados que yo me inventé hace 30 años atrás, yo escuché al pastor Rey Matos en una conferencia para familia y había un buen pedazo de la conferencia que era dirigida a varones. 30 años atrás no ha cambiado nada con el hombre. El hombre ve que tiene crisis en la relación de pareja, pero un % demasiado alto le dice a su cónyuge, yo no necesito hablar con nadie, quien necesita ayuda eres tú, ve tú busca ayuda, o simplemente hace caso omiso a los reclamos que ella le está haciendo. Hasta que ella dice, hasta aquí. Ese hombre de la noche a la mañana se bañó, se vistió y apareció en el culto. Si no se convirtió ese primer domingo, se convierte en el segundo domingo. Pero lo que está en la mente de él es que ella no lo deje. No es que necesariamente tuvo un encuentro con Cristo. Estoy hablando de mi experiencia cristiana de 30 y pico de años. Entonces, de repente, este hombre que llevaba 15, 18, 20 años de tener a su esposa pintada en la pared, se convierte y a los 30 días no entiende por qué ella no quiere darle una oportunidad porque él ya está en la iglesia. Si es que llega a 30 días. Porque lo que no hizo por 12, 15, 18, 20 años, ahora lo quiere hacer. Y esa psicología del varón, ahora que a ustedes les encanta llamar para acá, les puse un tema un poquito pesado, para que ustedes sean los que expliquen por qué somos así. Porque hay una tendencia en nosotros a que solamente cuando la mujer tira las rayas y habla de divorcio o de separación, es que se prenden las antenitas de vinil para escuchar lo que por años te han dicho y tú no has hecho caso. Lo he visto tantas y tantas veces y lo seguimos viendo acá, y todavía 30 años después, desde que comenzamos a hacer este tipo de programación, ¿verdad? Que al principio era el pastor Rey Matos y hemos tenido, ahora está el pastor Orlando Steidel, que de hecho está con nosotros hoy. Nelson Torres y todos los recursos de la emisora. Esta tendencia de la psicología del varón no ha cambiado mucho. ¿Por qué? ¿Por qué esperamos a que nos tiren la línea? ¿Por qué esperamos a que ella nos diga, ya no aguanto más, lo que quiero es que te vayas? O sea, subestimaste su capacidad de cansarse y de hastiarse hasta que escuchaste la palabra mágica divorcio o vete. Y de verdad que no culpo a todos como que son así, claro, pero como varón reconozco que un % muy alto de nosotros, esa es la psicología. Sí. ¿Qué dirán los varones que escuchan en Ruta esta mañana? Ay, Dios mío. Y la cosa es que yo no sé, no sé qué decir porque yo soy bien picoreto, yo hablo, ¿sabes? Hablo mucho. Ajá. Y he tenido una experiencia personal totalmente contraria. Pero sé que en general pasa así. Y yo mismo no sé por qué sucede, porque hablar es bien sencillo. Yo estoy como tú. Yo soy el primero que digo, si quieres buscar al primer consejero, al que tú quieras, siempre vamos en los 30 y pico años que he tenido con mi esposa. Sí, vamos para allá. No tengo ningún problema de hablar con nadie. Claro. Yo creo que yo he sido obviamente afectado también por lo que he aprendido aquí. Exacto, sí. Con los recursos, porque nosotros bendecimos, pero también somos bendecidos. No es menos cierto que un % demasiado alto todavía hoy día, hasta que ella nos dice la palabra mágica, me quiero divorciar, o recoge tu ropa y tus cosas y vete. Es que los hombres son lentos, o somos lentos. No lo atribuyo a lentitud, lo atribuyo a que subestiman, no han dedicado suficiente tiempo a palpar el corazón de su esposa. Piensan que ella depende siempre de ellos, piensan que es medio show lo que ellas están haciendo, del cansancio, del hastío, y piensan que nunca se van a ir y que mucho menos le van a pedir que un divorcio o que se vayan. Yo creo que los varones subestimamos eso. ¿Yo puedo hablar aunque sea nena? Claro. Yo creo, ¿verdad? Desde el punto de acá de nena. De la nena. De la nena. Yo creo que también, aparte de la dependencia, no está trabajando, está en casa. Ojo con eso, no es el tema, pero tengo una amiga
que el esposo nunca le permitió trabajar, que se quedara en casa. A los años, pero muchos años, se divorciaron y él tuvo que pasarle por el resto de los días una pensión por no haberle permitido trabajar. Eso es otro tema. Pero ustedes sabían que eso es así, ¿verdad? Le tuvo que pasar una pensión si tú le pides que se quede en la casa. Eso es otro tema que lo podemos compartir un día. Pero el que dependa, el que, no, ella es bien mamá y ella va a querer garantizarle un padre a los hijos. Ella sabe que los nenes van a sufrir si yo me voy. Es que se da por sentado ciertas cosas. Esta persona no cree en el divorcio y aunque pase lo que pase va a estar ahí. Y mira, no es que uno quiera hacerlo, pero si hay un maltrato emocional, si hay un maltrato físico, no hay por qué aguantarlo. Yo creo que nosotras también somos responsables de aguantar y esperar tanto. Pero tal vez hay un grupo de hombres que no se da cuenta del error que están cometiendo. O sea, no es deliberado, simplemente no tienen la atención puesta en las cosas importantes con relación a su esposa y su relación. No es adrede, no es adrede siempre, claro que no. Distraídos en otras cosas, ¿no? En el trabajo. ¿Tú crees que no? Yo creo que la machaca de la esposa llega a un punto en que internalizan el peligro de no reaccionar, internalizan que obviamente la cosa está malísima, internalizan que ella está cansada, pero no lo suficiente como para romper la relación. Y el hombre negocia ese estatus. El hombre negocia ese estatus. Si en el proceso, de cuando en cuando, se sigue dando intimidad sexual, ¿verdad? O con cierta frecuencia, o en algunos casos, con frecuencia, donde una cosa se desvincula de la otra, sí. Y que el encuentro sexual lo que le dice a él es que la cosa no está tan mala. Que todo está bien. Tú sabes, que estuvimos juntos. Pues eso es un aliciente adicional para él, para decir, la cosa no está tan mala. Sí, la temperatura está buena todavía. Exacto. Sí, no hay fiebre. Exacto. Esto no está tan mal. Hasta que ella dice, me quiero divorciar. Para mí es más peligroso el silencio de una mujer que la machaca. A mí que me huyan cuando hay silencio. Y esto lo aplico en todo, en el trabajo, en la relación, con los hijos. O sea, de verdad no soy de estar machaca que machaca, pero me tengo un poquito de miedo cuando guardo silencio. Cuando guardo silencio, esto es lo que hay final. Está bueno. Sí, en todas las áreas de mi vida. Soy así en todas las áreas de mi vida. Y no es tan bueno, no me siento orgullosa de eso. Porque uno debe, pues mira, sentarse y dialogar. Yo pienso que si ya tú lo dialogaste 1, 2, 3 veces, ¿para qué seguir dialogando? Sabes que hay una incomodidad, lo sabes. Bueno, regularmente cuando este tipo de temas así más o menos se coloca, las líneas se llenan, tú sabes, a la pata, y el cuadro está desértico. ¿Dónde están los varones que le encanta llamar en ruta? ¿Y ahora? No, nos fuimos para Rubén, estamos en la de noticias, Juan. La cambiaron, no, ellos van a llamar. 787-993-9700. Llegó uno. Adelante. Sí, qué bueno que fue el primero. Sí, el Juan Carlos habla de que quizás la psicología del hombre no ha cambiado mucho, ¿verdad?, en tantos años, pero yo creo que también es que pudiéramos también decir que es que la psicología de la mujer ha cambiado, porque quizás, yo me acuerdo quizás en los tiempos de mi abuelo, ¿verdad?, y quizás de mi papá también, pues quizás la mujer aguantaba mucho más. ¿Qué pasa? Pues la mujer en estos momentos aguanta menos, ¿verdad? Y quizás el hombre está actuando igual que hace 70 años, ¿no? Pero lo que pasa es que la mujer está aguantando menos y entonces pues esto es lo que está pasando. Quizás en aquellos momentos, en los tiempos de los 40, 60, pues sí, la mujer aguantaba un poquito más, pero yo creo que es que la mujer está aguantando menos, y también el hecho de que el hombre pues no se da cuenta todavía, ¿verdad?, de que esas señales que le da a la mujer pues quieren decir otras cosas. Para mí también puede ser también que la mujer también ha cambiado su pensamiento. Ok, pero ¿estás de acuerdo en que subestimamos demasiado las señales de peligro, unido a lo que estás diciendo, que ahora ella tiene menos paciencia, está más educada, no tiene el spam que tenía mamá o abuela para esperar un cambio, pero
pero tendemos a subestimar el estado emocional que ella nos dice que está pasando. Sí, también, sí, eso definitivamente, quizás también el hombre pecamos de eso también, para incluirme. Muchas veces también pues no nos damos cuenta del sentimiento, ¿verdad?, de la mujer y de nuestra esposa, y hasta que no vemos que, ¿verdad?, que como tú dices, pues mira, pues tratamos de resolver en pocos días lo que quizás en años no hemos podido hacer y no nos hemos dado cuenta. Pero es como tú dices también, sí, a veces subestimamos esa parte y ese es el error que cometemos también. Excelente, gracias por estar acá en Ruta. Bueno, y por tu opinión. Sí. Se llenó, te dejaste. Ahora sí, mira, ahora está. Se llenó el cuadro. Sí. Vamos a hablar, muchachos, vamos a contestar esa pregunta. Buenos días. Bendiciones, muchachos. Buen día. Mira, llegó la palabra divorcio y arrancó a buscar ayuda a él. ¿Por qué hacemos eso? ¿Qué pasó ahí? Prácticamente yo creo que subestimamos a la mujer. El hombre muchas veces da por sentado muchas cosas. En mi caso, yo me he divorciado 4 veces. Y ahora, en el entendimiento espiritual que uno tiene por la consejería y todo eso, y hasta que Dios no brega directamente con tu vida, con tu ser, con tu sentimiento, con tu espíritu, con tu adoración, no puede suceder lo contrario, que es una vida plena en Cristo Jesús. Muchas veces damos por sentado muchas cosas. Y a veces en la plenitud de la vida, Dios nos muestra ciertas batallas internas, los cuales tenemos que luchar y tenemos que prevalecer en Cristo Jesús. En mi caso, yo he tenido que decir, mira, sí, hay que ir a consejería, sí, hay que oír palabras, hay que leer, hay que dar rodillas, hay que llorar, hay que gritar. Hay que pelear con uno mismo para poder llegar al momento en que estoy ahora mismo. Mi situación sentimental, yo he tenido que trabajar. Ya voy por 2 años con mi novia y estamos en el proceso. Muchas veces hay batallas por las cuales tenemos que lidiar. Y es cuestión de que una transformación espiritual tiene que haber, tanto por ella y como de mi parte. Muy bien. Y eso ha sido, simplemente es rodilla, oración y palabra. Excelente, gracias por tu aportación en esta mañana. Va en la línea de que tuve que rendirle mi voluntad a Cristo, y en el caso de él, o sea, es como si yo dijera, hasta que no le rendí mi voluntad a Cristo, no fui sensible, no hice las cosas que tenía que hacer. Cuando le rendí mi voluntad a Cristo, veo las cosas desde otro punto de vista y estoy en mi 4ª relación. Esta es de noviazgo y lleva 2 años. Aun cuando aparecen los conflictos, él recurre literalmente otra vez a la autoridad de Dios y de su palabra para poder seguir bregando. Y para mí ese renglón de nosotros los hombres rindiéndole la autoridad a una autoridad superior es fundamental, porque nosotros no creemos que no necesitamos rendirle cuentas absolutamente a nadie. Pero o sea, qué desventaja, ¿no?, para los que no tienen a Cristo. Sí. O sea, porque se quedan sin ninguna herramienta. Ahí hay gente que, o sea, hay compañeros, ¿verdad?, hermanos, hombres que están totalmente desorientados. Para los que no lo tienen o lo tienen y no han internalizado la profundidad de entregarle todo a Cristo. Porque tú puedes venir a Cristo porque entendiste que lo necesitabas para salvación y porque te reconocías pecador, pero no necesariamente le estás entregando tu todo a Él. Mantienes bajo tu control áreas de tu vida que no se las has entregado, aunque ya estás en Él. Y por eso es que muchos hombres cristianos muchas veces pasan por unas situaciones muy duras, porque hay áreas que no son de Cristo, son de ellos. Ahora, entonces imagínate el que no tiene ningún conocimiento de acerca no hay break, no hay forma. Y eso explica, ¿verdad?, el por qué tanto problema. Adelante, buen día. Buen día, Dios me los bendiga mucho. Amén. Mire, yo los escucho a ustedes desde tiempo
yo creo que desde que yo tenía como 16, 17 años. Pero. Es una manera bien linda de decirnos viejo. Espérate, pero. No. Gracias, papá, tranquilo. Lo que quiero llevar con esto es lo siguiente. Tranquilo. Aprendí de muchos recursos que ustedes llevaron. Uh-huh. Sobre un libro que se llamaba El lenguaje corporal, y yo creo, no me acuerdo quién fue el que lo trajo, pero trajeron ese libro, El lenguaje corporal de la pareja, o el lenguaje entre pareja. Los 5 lenguajes del amor. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que mi punto de vista es el siguiente: a veces nosotros los hombres estamos súper emocionados por llegar a un altar y decir acepto. Pero cuando nos enfrentamos a una situación de divorcio, como que nos trancamos, y te lo voy a decir como me pasó a mí, por falta de pantalones. Porque muchas veces tenemos los pantalones para pararnos y decir, mira, yo tengo este problema y tú me tienes que responder, nosotros como hombres, a la esposa. Pero cuando la esposa se para y dice, no, yo tengo este problema, nosotros seguimos dándole rienda suelta y lo hago mañana, lo hago después, y la esposa se cansa de eso. A mí me sucedió. Y no fue hasta que mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Me cansé. Me quiero divorciar, no quiero seguir con esto, ya no más. Yo pasé por un proceso de depresión, yo pasé por un proceso donde yo me tuve que renovar y reforzar mi fe en Cristo, pero no con la intención de que el Señor devuélvemela, porque yo soy tu hijo, no. Yo le pedía al Señor, le decía, Señor, ponme a trabajar con las herramientas que me diste porque me he puesto bien vago. Okay. Y estoy perdiendo el regalo que tú pusiste en mi mano, lo estoy perdiendo. Y no fue hasta que ella logró ver que Dios estaba trabajando en mi vida para volver a retornar y decirme, yo quiero intentarlo de nuevo. Y hoy por hoy le doy gracias al Señor que nuestro matrimonio se recuperó. Estamos tratando de buscar la manera, pero tuve que ponerme los pantalones en mi sitio y decir, no, nosotros somos administradores de nuestra familia como Dios lo dice, y la Biblia dice bien claro que nosotros varones amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y cuando nosotros hacemos eso, Cristo escucha a la iglesia. Nosotros a veces no queremos escuchar a nuestra esposa. Cristo da la cara por la iglesia. Nosotros a veces nos echamos para atrás y no resuelve tú, que yo tengo que trabajar. Cristo saca su tiempo para atender su iglesia y no deja su iglesia desamparada. Nosotros muchas veces tratamos eso y dejamos a nuestras mujeres desamparadas. Después decimos, no, yo soy un buen esposo. Te agradezco la llamada y te agradezco el testimonio, porque asumiste responsabilidad al final, hasta que internalizó que él tenía que bregar con él y rendirle áreas de su vida a Cristo. No se trataba de decirle al Señor que eso es parte de la madurez que todos tenemos que ganar. Señor, tú me la diste, no permitas que la pierda sin asumir responsabilidad. Esa no era la oración correcta y él se dio cuenta de eso y asumió responsabilidad. Sí, porque responsabilizar a Dios siempre. Exacto. Sí, exacto. Te toca a ti. Exacto, que no atendí como debía ser o no di lo que tenía que dar. Definitivamente. Y por otro lado, ¿cuánto impresionará positivamente a una mujer, un hombre que adelanta el tiro y dice, parece que hay situaciones entre nosotros, vamos a hablar de esto? Eso debe ser tremendo, ¿no? Sí, sí. Y estoy seguro que muchas de ellas lo han experimentado también. Que él picó adelante, como tú dices, y admite, dejó de atacar, sino que empezó a hablar desde los fallos de él, no de las cosas que ella, una que otra, también pudiera estar para bregarse y para trabajarla a ella. Sí. Pero hasta que no asumimos esa responsabilidad, no podemos ver cambio. Otro punto es, no le pregunté a los varones que lo testificaron cuánto tiempo le tomó en el caso donde la relación se salvó, pero me imagino que tomó un tiempo, porque nosotros los varones hacemos pocos cambios y en un término corto de tiempo queremos ver a la esposa como si nada hubiese pasado, como si nada. Sí. Y cuando ella de vez en cuando todavía muestra que está resentidita y nos saca un tema del pasado, los varones se extrañan porque dicen, pero ven acá, yo pensé que esto había pasado ya. ¿Se extrañan o se molestan? O se molestan, exacto. Sí. Lo que pasa es que lo que toma años dañar, pretenden arreglarlo en 1 o 2 semanas. Sí.
O sea, fue lacerando, esa gotita fue dando hasta que dañaste, ¿no? Quebraste. Y ahora en una semana no ha pasado nada, vamos a arreglarlo, reconozco que necesito unos cambios, pero si te lo llevaban diciendo un tiempo, así que me parece a mí que mientras haya esa línea de conversación, hay tiempo de buscar ayuda. No, y luego de escuchar a estos hombres sabios hablar, ¿verdad? Hombres que tienen sus calzones bien puestos. Yo espero que los varones que nos estén escuchando, que en esta encuesta pues también la audiencia de varones, tanto jóvenes como más, ¿verdad?, de mediana edad y más adultos, están escuchando en Ruta y Nueva Vida 97.7, que los que puedan tener una situación donde hace rato saben que la relación no va bien, que ella le ha planteado, inclusive ellos también lo han planteado, pero que no han asumido del todo la parte que es responsabilidad tuya, varón. Hasta que no reconozcas eso y accedas a que necesitas conseguir ayuda, buscar ayuda tú también, pues mira, si se planteó que la relación va a colapsar, lo más probable colapse. Porque Dios es un Dios todopoderoso, capaz de cambiar lo que sea. La Biblia dice que Él torna corazones de piedra en corazones de carne. Yes. Pero no lo hace aplastando tu voluntad. Lo hace cuando tú le entregas la tuya. Y cuando Él ve que un corazón genuino y sincero quiere ser transformado, no para no perder la esposa, un corazón transformado primero para conocerlo a Él, para comprometerte con Él, que independientemente de la relación se salve o no, tú te quedas con Cristo. Porque no podemos usar a Cristo como esta póliza de seguro para que yo no pierda a mi esposa y no me interesa tanto Él. Es que me la reserve, es que me la garantice. Nosotros los varones no podemos venir acostumbrados a negociar, no podemos venir a negociar nuestra relación con Cristo de esa manera. Señor, meto mano contigo y me entrego a ti para no perderla a ella, pero esa no es la razón, papá, la razón es Él. Independientemente se quede contigo o no, la razón es Cristo. Lo que yo he visto es que cuando un varón decide por Cristo, la posibilidad de que ella se quede con Él, cuando ve la transformación que Cristo hace porque este varón se metió con Cristo, ella se queda, ella quiere ese varón nuevo transformado. Así que dirige tu fuerza y dirige tu empeño y dirige como meta lo que vas a hacer basado en la figura de Jesucristo, no basado en la figura de tu esposa. Si metes mano con Él, yo creo que vas a salvar la relación. Tremendo tema. Me temo que algunas mujeres hoy van a enviarle por WhatsApp el link. Algunos. Escúchate esto, papá. Escúchate esto y Dios te bendiga. Hablamos por la tarde. Tremendo, qué chévere. Por ahí viene dando excelente. Eso es. Las 6:57. Buenos días. Son noticias. Ahora lo que ocurre local e internacionalmente.